Así que vamos a preguntarle de esto y muchas cosas más a Matías Olivero Vila, que es abogado y contador, presidente de Lógica una ONG, dedicada a generar conciencia fiscal en toda la sociedad. ¿Cómo te va, Matías? Muy buenos días, Cris Datola te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por sumarte acá a Pymes en la Red. Contanos un poco de qué se trata esto de ser campeones del mundo en impuestos. Bueno, sí, efectivamente, la investigación que ustedes mencionaban es la del Banco Mundial Doing Business, que en estos días, 1 de mayo, se pasa a llamar Business Ready, es decir, le han cambiado la denominación y la metodología. Pero la última investigación es la que ustedes mencionaron. La metodología es muy simple, llamémoslo el método PYME. ¿Por qué? Porque es como que les dicen a los 190 países, saquen una hoja, escriban, PYME, 60 empleados, venden macetas a 120 lo que de materia prima sale 100. Es decir, margen bruto sobre el costo de ventas del 20%. Y otras 8 asunciones que no vienen al caso. Resuélvanlo. Y entonces lo resuelve cada país, especialistas de distintos países, de los 190 países, en base a su sistema tributario. Vuelven los datos. Y ahí es donde Argentina le da ese 106%. Pero no es que en la Argentina pierden dinero las empresas. No. Lo que sí sucede es que en la Argentina tenés que subir ese margen, tenés que subir ese precio para poder meterle todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales, porque si no, no te cierran las cuentas. Entonces, por ese motivo es que en la Argentina más del 40, más del 50, más del 60% de los distintos productos son impuestos contenidos en el precio final que el consumidor final termina pagando. ¿Se entiende hasta allí? Sí, ahí quiero destacar algo que me gustó que dijiste al final, que el consumidor final termina pagando, porque siempre decimos que obviamente las empresas son las que toleran la presión fiscal, pero el que termina pagando todo el circo siempre es el consumidor final, porque la empresa lo que hace es agarro toda la bola de impuesto y traslado a precio. Totalmente. Es decir, esto como lo tenemos que entender, imaginémonos la cinta de producción de un alimento. Y está eslabones o cuantos eslabones, los que sean para elaborar por ejemplo, la caja de arroz. Entonces tenemos el primer eslabón, el que termina con el grano de arroz. El segundo, el que le pone tal o cual aditamentos, supongamos que viene con alguna salsa o algo por el estilo, y tercero, el que lo termina empaquetando. Supongamos por un minuto que son 3 empresas distintas. Ahora, en paralelo a esa cinta, uno tiene la de ingredientes impositivos, y en esa de ingredientes impositivos se van sumando los distintos impuestos. Es una ilusión pensar que, esto termina solamente afectando a la empresa y no al consumidor. Naturalmente que las empresas, todos esos ingredientes impositivos los terminan cargando en el precio. Nadie dice me compré una caja de cartón de arroz, dice me compré todo el arroz, me compré el paquete de arroz. Claro. Bueno, en esto es exactamente lo mismo. Uno termina pagando los impuestos que estuvieron a lo largo de toda esa cadena de producción. Y eso es lo que en alimentos, calculado por el IARAF, es 42%, en las bebidas 48% porque se nos suman los impuestos internos, también sobre el que terminan recayendo sobre el consumidor, y en la ropa lo calcula otra entidad y anda más o menos por el mismo barrio, 50%, 50,3%, y en celulares supera el 60%. Es decir, todas entidades distintas que hacen el cálculo y más o menos se llegan hasta que más del 40, más del 50 o más del 60% son impuestos a la hora de actuar nosotros como consumidores. Hola Matías, ¿qué tal? Carlos Manzoni te saluda. Sí, son lo que en algún momento llamamos, junto con Nadine Argañarás del IARAF, los impuestos invisibles, que de invisible no tienen nada, pero bueno, como no son propiamente dicho, porque no es que uno dice voy a pagar IVA,
No, me voy a comprar una gaseosa. Y cuando te compras la gaseosa pagaste impuestos. Ahora yo te quería preguntar cortito y después te hago otra pregunta, pero para que expliques por qué el lunes 16 de mayo fue, para ustedes lo instituyeron, el Día de los Campeones Mundiales de Impuestos en la Argentina. Bueno, es esto justo que otro de los estudios que ha hecho el IARAF, que es el vademecum de los impuestos, y que ellos han calculado en tributos, y bien de ustedes dijeron, tributos es impuestos, tasas y contribuciones, todos los pagos obligatorios que los ciudadanos le terminan dando al Estado en sus tres niveles. Y entonces, como es el 165 impuestos, bueno, nosotros dijimos 16 del 5 es el Día de los Campeones Mundiales de los Impuestos, que a diferencia del otro campeonato mundial, este no es para festejar, este es para reflexionar. Y vuelvo a lo que acabas de mencionar respecto de los impuestos invisibles. Es ahí donde está la clave del desmadre de nuestro gasto público. ¿Por qué razón? Porque en la invisibilidad de los impuestos está la falta de conciencia de nosotros como ciudadanos para entender los impuestos que pagamos. Claro. No sabemos los impuestos que pagamos, no tenemos conciencia. Claro. Eso nos lleva a no involucrarnos, eso nos lleva a no exigir. ¿A exigir qué? Primero, a tener impuestos en un grado lógico, porque como yo no lo sé, entonces no exijo que me los bajes a un nivel lógico. Y segundo, a exigir servicios acordes del Estado. Recién decían que se pagaba doble seguridad, doble todo, doble educación. Me tengo que ir a la educación privada porque la que tengo en el Estado no es la que yo quiero para mis hijos. Entonces, exigencia para tener servicios acordes a los impuestos que se pagan. ¿Saben cómo es en Francia? Cuando uno va y se atiende en Francia, en un hospital público, no paga, y uno recibe la factura, entre comillas, el detalle de los gastos que insumió mi atención, para que quede claro que aquellos impuestos que yo en su momento le di al Estado vuelven bajo la forma de la atención que yo tuve en el hospital. Fantástico. No es gratuito. Yo lo pagué, digamos, con los impuestos. La atención no es gratuita, porque si uno dice que es gratuita, y no exijo, tengo que esperar 3 horas que me atiendan, y bueno, si es gratuito, ¿qué le voy a andar reclamando? No, yo lo pagué con los impuestos, y cuando uno paga los impuestos más altos del mundo, debería tener la mejor atención del mundo, y no la tenemos. Entonces, la conciencia nos lleva al involucramiento y eso a la exigencia. Por eso que la conciencia fiscal es tan esencial. Matías, ¿y ustedes qué proponen? Vi que hicieron, bueno, también campañas en la vía pública con esto del Día de los Campeones Mundiales, pero ¿qué es lo que proponen como una solución a este tema de esta maraña de impuestos? Porque además de ser muchos es una maraña, y es lo que vos decís, no son transparentes, no sabemos a dónde va el dinero, no sabemos cuándo los estamos pagando. A ver, hay muchas ONGs y equipos técnicos de distintos partidos políticos que están trabajando en lo que es la gran reforma fiscal que necesita la Argentina, de gasto público y de impuestos. En esto ha quedado claro que tener los impuestos más altos del mundo, la tercera inflación más alta del mundo y el 10º riesgo país del mundo, que son las 3 formas de financiar el gasto público, somos el único país, junto con Venezuela, que estamos en el top 10 de los 3 índices. Próximamente vamos a estar allí publicando un artículo sobre este tema. Ahora, Matías, ¿por qué, perdón que te interrumpa, por qué nos cuesta tanto como argentinos, como sociedad, dar vuelta a esta... ¿Dónde está el problema que tenemos? Porque es endémico ya. Así es. A ver, nosotros desde hace 3 años que venimos con este proyecto y el año pasado prácticamente todo el año dedicado a analizar, yo te diría, todo el tema fiscal, pero específicamente la pregunta que acabas de decir. ¿De dónde viene? ¿Dónde está la raíz de esto? ¿Contra qué luchamos en lógica? Y empezamos a decir, bueno, contra el populismo, contra el sector político.
Y dijimos, no, más profundo, más profundo. Y llegamos a la conclusión que el desmadre del gasto público que genera ese triple top 10 que acabo de mencionar, lo que lo genera es la falta de cultura fiscal. ¿Y de dónde viene esa falta de cultura fiscal? De que somos el país que no discrimina, que no muestra los impuestos que los ciudadanos pagan. En Sudamérica somos el único que no discrimina el IVA. La gente ni sabe que estás pagando el IVA, o alguna gente la sabe, pero no la ve, y otra gente ni lo sabe. Ese es el primero. Pero hay otra forma más artera, más astuta de ocultar los impuestos, que es ocultar los impuestos al consumo detrás del árbol del vendedor. ¿Qué quiere decir esto? Que lo aplico sobre la misma base del IVA, es decir, el importe de la factura, pero lo escondo detrás del vendedor bajo la forma de 4 otros impuestos. Claro. Ingresos brutos. Es decir, para que la gente que nos está escuchando, la imagen es muy fuerte. Es decir, ustedes dos son los vendedores de ese paquete de arroz, uh-huh, o de la bebida que fuera, de la gaseosa que fuera, y yo soy el comprador. Es decir, aparecen dos manos, uno de ustedes dos que está en la caja, yo soy el que lo compra. Uh-huh. Y de repente nos aparecen 3 personas, nación, provincia y municipio, con 5 impuestos. El IVA que ya hablamos, uh-huh, impuesto al débito y crédito en la medida de su bancarización. Una vergüenza. Tercero, impuestos internos si estamos hablando, por ejemplo, de bebidas. Uh-huh. Pero aparece la segunda, que es la provincia, uh-huh, digamos, con ingresos brutos. Y no solamente ingresos brutos del final del eslabón, del último eslabón, no, es el ingreso bruto de toda la cadena. Claro. Pero bueno, pero allí aparece, digamos, la mano provincial. Y después aparece también el municipio con la tasa de seguridad y higiene. Es otro más que se aplica sobre la misma base imponible. Base imponible es base de cálculo, que, uh-huh, es el importe de la factura. Entonces, eso no existe en ningún lugar del mundo. Cuando hablamos de campeones mundiales campeones mundiales de los impuestos, de lo tributario, es en eso. No existe un país donde a la hora de consumir aparezcan 5 distintos impuestos con 3, digamos, manos distintas. Porque las empresas no dejan de ser agentes de recaudación que después el Estado les cobra los impuestos que recaudaron a los ciudadanos. Totalmente, pero hay algunos, como por ejemplo ganancias, previsional, que dependen vamos a decir, de la capacidad empresaria que tenga esa determinada empresa. Sí, pero lo traslada a precio igual. Pero esos 5, sí, además que se trasladan a precio, pero esos 5 directamente van sobre nosotros como consumidores, no importa la empresa. Entonces, me preguntaban ustedes, ¿qué es lo que ustedes proponen? Entonces, hay equipos técnicos del tercer sector o del sector político que están trabajando en la reforma fiscal. Uh-huh. Nosotros estamos un paso antes que eso. Es el paso previo para concientizar a la sociedad, para que demande esas reformas que la Argentina necesita y no las rechace. No las rechace como le pasó en su momento a López Murphy en el 2001, cuando fue con la propuesta de bajar el gasto público y le pasó lo que le pasó y duró 15 días. No le pase lo que pasó en la anterior administración, que hicieron 3 reformas pro inversión tributarias, o una, digamos, de gasto público que todos recordamos por la cantidad de piedras que se acumularon en la plaza. Y entonces lo que nosotros hacemos con esta concientización es que estas reformas sean demandadas por la sociedad o por lo menos no sean rechazadas. Uh-huh. O por lo menos en vez de 14 toneladas de piedras se tengan 14 piedras solamente. Pero si no se hace este paso previo, cualquier reforma pro inversión va a ser rechazada, digamos, por la sociedad, porque tiene instalado de que este tipo de reformas es para los ricos y en detrimento de los pobres. Pero ninguna sabe cómo termina la historia, que la historia es que termina en ese 42% que hablábamos, 48% que hablábamos, 50% o más del 60% que hablamos. Entonces, eso es lo fundamental, preparar a la sociedad para que sea consciente de esta realidad fiscal que vivimos. Muchas gracias, Matías, por tu tiempo,
Bueno, muchísimas gracias. Para los que nos quieran seguir en las redes, estamos como País con Lógica. Perfecto, muchas gracias. Fue Matías Olivero Vila, abogado y contador, presidente de Lógica.